El capítulo 1, el versículo 8 del libro de los Hechos nos da como un bosquejo de la manera en que el Evangelio de Jesucristo debiera extenderse. El Señor le dice a sus discípulos: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y esa precisamente fue la manera como el Evangelio de Jesucristo se extendió. Comenzó en Jerusalén, luego se extendió a Judea, posteriormente a Samaria, y llegó hasta los confines de la tierra. ¿Cómo llegó el Evangelio hasta los confines de la tierra? Bueno, después de Samaria, el Evangelio, el próximo lugar por fuera del Medio Oriente en el que llegó fue precisamente al continente africano. En el capítulo número 8 del libro de los Hechos de los Apóstoles, a partir del versículo número 26, se narra cómo el Evangelio llegó al África. Y ahí está la historia de este hombre llamado Felipe, este evangelista llamado Felipe, a quien el Señor le dio la orden de ir por el camino que conducía hacia una parte desierta, después de haber tenido un hermoso tiempo, un bendecido tiempo, como un avivamiento en Samaria, la capital de los samaritanos. Dios le dice a Felipe: ahora yo quiero que vayas a otro lado. Vete por el camino desierto que desciende hacia Gaza. Y precisamente Felipe escuchó la voz del Espíritu Santo, la voz de Dios, la voz del ángel hablándole por medio de Dios. Se fue por este camino y como nos lo narra el capítulo número 8 del libro de los Hechos, se encontró a un etíope eunuco, etíope, quien venía de Jerusalén, leyendo las escrituras del profeta Isaías, y el Espíritu le indica: acércate a ese carro. Felipe se acerca al carro, escucha al funcionario de Etiopía leyendo las escrituras y comienza un diálogo a partir de esa escritura, y allí entonces le enseña, le muestra el camino del Señor Jesucristo. Qué importante lo que hizo Felipe como el evangelista. Felipe lo primero que hizo fue escuchar atentamente la voz del ángel de Dios que le decía: ya es tiempo de terminar tu tarea aquí en esta ciudad donde te he bendecido, y ahora vete a un lugar desconocido, a un lugar desierto, a un lugar donde no sabía lo que había que hacer. Pero Felipe, como evangelista, como siervo de Dios, escuchó la voz de Dios. Qué bueno, amigos, qué bueno, hermanos, que nosotros podamos ser como Felipe. Escuchemos la voz de Dios cuando nos invita, cuando nos ordena, cuando nos pide que vayamos a algún lugar especial a dar el mensaje. Felipe ni sabía qué iba a hacer, pero Dios tenía un plan, que este funcionario de esta reina de Etiopía, que es lo que ahora es Sudán, que cuando regresaba de Jerusalén pudiera escuchar el Evangelio. Y una vez se encuentra con el funcionario de esta reina, funcionario de alto nivel, el ministro de las finanzas de la reina de Etiopía, entonces Felipe le muestra el camino de Cristo, le enseña que ese Mesías del cual habla Isaías en el capítulo número 53 es nadie menos que Jesús de Nazaret, quien acaba de morir y de resucitar y ahora ha ascendido a los cielos. El eunuco escucha con atención. El eunuco, que era un hombre piadoso, que amaba a Dios, había venido desde lejanas tierras, había hecho muchísimos kilómetros, casi más de 2000 kilómetros, había recorrido para venir y adorar a Dios en Jerusalén. Amaba a Dios, pero no lo conocía personalmente. A través de Felipe tiene la oportunidad de conocer personalmente a Dios el Padre, de conocer personalmente a Jesús el Hijo, de entregarle su vida a Él y inmediatamente dar testimonio de su fe siendo bautizado. Felipe el evangelista, Felipe el predicador, escucha atentamente la voz de Dios.
obedece decididamente, testifica oportunamente, y el etíope, el eunuco, es un hombre de posición social alta y elevada que necesitaba escuchar a Dios. Lo escucha con atención, se convierte al cristianismo, y él, según lo dice la tradición, no las Sagradas Escrituras, es quien lleva de regreso el evangelio hasta su territorio, a lo que hoy es Sudán, y el evangelio de esa manera penetra en el continente africano. Y hoy, después de 21 siglos, casi después de ese acontecimiento, África es el continente con mayor número de cristianos de todos los continentes. Todo porque Felipe, un evangelista, un siervo de Dios, obedeció, hizo lo que el Espíritu de Dios le pidió, dio el mensaje, y hoy millones de personas conocen el evangelio en el continente africano.